Hola, estimada gente, esperamos que se encuentren bien. En este caso vamos a estar realizando una aplicación de álgebra vectorial, específicamente aplicando el procedimiento de trazado funicular. Vamos a tomar para ello una estructura determinada que está empotrada al plano de sustentación y que tiene un determinado sistema de fuerzas. Vamos a tener una carga distribuida de 500 Newton por metro y dos fuerzas puntuales. Vamos a comenzar por hallar la resultante de nuestra carga distribuida, esos 500 Newton, que están distribuidos en una determinada distancia. Lo que vamos a hacer en primera instancia es realizar justamente la resultante de acción de dicha carga transformándola en una puntual. O sea que esa carga distribuida, que son 500 Newton distribuidos en 2 metros, a los efectos de nuestra representación va a ser similar a una carga puntual de 1000 Newton. A los efectos del comportamiento del material y las tensiones internas, es indudable que hay diferencia entre una carga distribuida en todo un tramo y una carga puntual. Pero a los efectos de nuestra resolución gráfica vamos a estar considerando dicha simplificación. Por lo tanto, ahora podemos representar esta carga de 500 Newton por esta otra de 1000 Newton puntuales en el centro del tramo. Recuerden siempre estar trabajando en un plano de situación donde tenemos el eje de nuestra estructura y tenemos las fuerzas indicadas con la dirección, el sentido y el valor de cada una de ellas, y un plano operatorio donde vamos a ir ubicando los vectores de dichas fuerzas. Por lo tanto, sí es muy importante tener presente la escala a la que estemos trabajando, así como también la prolijidad y la precisión en el trazado. Bueno, si estamos trabajando, como en este caso, con un diseño asistido por computador, el software estamos trabajando con archivos vectoriales. Representamos ahora cada una de nuestras fuerzas, comenzando por F1, a la escala que estemos trabajando, o sea que vamos a tener aquí nuestra fuerza representada con su respectiva magnitud de 1000 Newton. A continuación vamos a tener F2, los 1500 Newton, y vamos a cerrar nuestro futuro polígono vectorial con la fuerza de 2000 Newton, también representada con su dirección y sentido correspondiente. Siempre vamos a estar alternando entre el plano de situación y el plano operatorio, por eso un consejo a modo de estrategia de resolución es tenerlos próximos, justamente si estamos trabajando en un espacio de dibujo de un papel, por ejemplo, que estén en la misma lámina, y en este caso, como estamos trabajando en formato virtual, van a tenerlos próximos a los efectos del trazado de las paralelas. Aquí ya tenemos nuestras fuerzas ubicadas, una a continuación de la otra. Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar por nuestro trazado funicular. Para ello, lo primero que vamos a estar haciendo es prolongar las líneas de acción de nuestras fuerzas. Recuerdan que estas fuerzas están justamente aplicadas sobre una determinada línea de acción. Esta línea de acción está marcada por la dirección de cada una de ellas. Realizamos la prolongación de dichas líneas de acción y vamos a definir un punto cualquiera sobre la primera línea de acción, F1, y vamos a trazar una dirección cualquiera que va a corresponder a nuestro primer rayo del trazado funicular. Recordarán que en el trazado funicular teníamos tres indeterminaciones. La primera indeterminación estaba dada sobre la línea de acción de nuestra F1, o sea, ahí definíamos un punto cualquiera. La segunda indeterminación es definir una dirección cualquiera de A sub 0. Y la siguiente indeterminación va a estar dada en el plano operatorio, que corresponde a definir un polo cualquiera, o sea, sobre esta línea de acción de A sub 0, nosotros definimos un punto cualquiera.
ya quedando delimitado el polo de nuestro trazado funicular. Por lo tanto, ya quedan delimitados los siguientes rayos, A1, A2 y A3. Aquí reiteramos la conveniencia de tener próximos nuestros diferentes planos de trabajo, el plano de situación y el plano operatorio. Por lo tanto, ya nos quedó definido A1 y ahora lo que vamos a hacer es trasladar una paralela desde el plano operatorio hacia el plano de situación que va a partir de la intersección de A0 con F1. Allí tenemos ubicado en el plano de situación nuestro rayo A1. Procedemos del mismo modo con nuestro siguiente rayo A2 desde el polo de nuestra funicular hacia el extremo de los 1500 de Newton. Aquí vamos a tener A2 y trasladamos la paralela a esta dirección desde el plano operatorio hacia el plano de situación en la intersección de A1 con nuestra F2. Y ahora lo único que nos resta es el último rayo de nuestro trazado funicular. Recuerden siempre respetar la escala, la precisión y la prolijidad en el trazado. Vamos a tomar entonces nuestro último rayo, corresponde a A3, y lo que hacemos nuevamente es trasladar la paralela desde el plano operatorio hacia el plano de situación, ya quedando definida la línea de acción por donde vamos a poder ubicar nuestra resultante de acciones. Recuerden que estamos hallando la resultante de acciones, o sea, la sumatoria de esas tres fuerzas que teníamos en nuestro sistema de fuerzas. Dicha resultante está ubicada en la intersección del primer y último rayo de nuestro trazado funicular, o sea, donde se intersecan A0 y A3. Procedemos a prolongar dichos rayos en el plano de situación y ahí vamos a estar ubicando nuestra resultante de acciones. Esta resultante de acciones va a estar ubicada desde el origen hasta el final de nuestro polígono vectorial. O sea, aquí tenemos desde los 1000 de Newton, desde el origen de los 1000 de Newton hasta el extremo de los 2000 de Newton. Y la línea de acción de dicha resultante de acciones está ubicada, como habíamos dicho, en la intersección del primer y último rayo, que en este caso particular coincide con la línea de acción de nuestra F2. O sea que ahora podemos proceder a ubicar nuestra resultante de acciones en dicha línea de acciones. Esta resultante de acciones nos resulta muy útil desde el punto de vista de la resolución gráfica, ya que vamos a tenerla en cuenta para la resolución del equilibrio global sobre nuestra estructura. Y colocamos también su magnitud, que en este caso coincide también su sumatoria numérica con la sumatoria algebraica vectorial, porque las tres fuerzas tienen la misma dirección. Vamos a estar observando otros casos donde no se da esta condición.
Vamos a ver un trazado de otra funicular con otra dirección de A sub 0 y sobre otro punto de nuestra línea de acción, únicamente a los efectos de verificar si nos da el mismo resultado. Recuerden que podemos trazar infinitos trazados funiculares para este sistema de fuerzas y el resultado tiene que ser siempre el mismo. Vamos a verificar si se cumple esta condición. Por lo tanto, nuevamente tomamos un primer rayo A sub 0 sobre cualquier punto de F sub 1, trasladamos dicho A sub 0 en la dirección a nuestro plano operatorio y definimos un punto cualquiera sobre dicho rayo. Ese punto, recuerdan, va a ser el polo de nuestra funicular. Y a continuación definimos los diferentes rayos, A sub 1, A sub 2 y A sub 3 de nuestro nuevo trazado funicular. Una buena estrategia cuando vamos a realizar diferentes trazados gráficos es también apelar a diferentes colores, como estamos realizando en este caso, que nos permitan diferenciar cada uno de dichos trazos. Nuevamente, alternamos entre el plano operatorio y el plano de situación. Recuerden el plano operatorio cuidar mucho la prolijidad, la precisión, la escala a que estamos trabajando. Y ya definimos el resto de nuestros rayos. Teniendo A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Nuestra resultante de acciones nuevamente va a estar ubicada en la intersección del primer y el último rayo. Vamos a trazar las diferentes paralelas, cuidando que cada una esté en su respectiva ubicación. Este trazado funicular vamos a ver que tiene una aplicación fundamental en la resolución de una familia estructural que vamos a estudiar más adelante, que es la de sistema de estructuras trabajando a tracción o a compresión, donde estemos resolviendo trazado de cables o incluso trazado de arcos. Por lo tanto, vamos a estar viendo funiculares de tracción o funiculares de compresión. Nuevamente intersecamos el primer y último rayo y observamos cómo verifica la misma línea de acción que habíamos obtenido en el caso anterior. ¿Sí? O sea que nuestra resultante de acciones está bien ubicada. Vamos a ver ahora una variante de este caso, en donde lo que vamos a hacer es modificar una de nuestras fuerzas y vamos a ver qué ocurre con la resultante de acción, dónde se ubica dicha resultante. Lo que vamos a hacer es estar modificando el valor de una de nuestras fuerzas, dijimos, y observar si nuestra resultante se mantiene ubicada en el mismo lugar o no. Bien, lo que vamos a hacer es a una de nuestras cargas, nuestras fuerzas puntuales, vamos a modificarle el valor convirtiéndola en una fuerza puntual de 4000 de Newton. O sea que aumentamos el valor
en el extremo de la estructura. Y vamos a resolver nuevamente el trazado funicular para ver qué modificación tenemos en el hallado de nuestra resultante. Procedemos nuevamente, igual que en el caso anterior, trabajamos en el plano operatorio, alternando con el plano situación, ubicamos cada una de nuestras fuerzas con su respectiva escala. Comenzamos con nuestra fuerza de 1000 decanewton. A continuación vamos a ubicar nuestros 1500 decanewton. También con su respectiva escala. Es importante tener en cuenta la escala a la que vamos a estar trabajando, ya que si no estamos trabajando en un formato virtual, eso nos va a condicionar mucho la precisión, más allá de que cuando trabajamos en un formato gráfico, a escala manual, consideramos que hay una determinada tolerancia respecto a un método analítico o un método gráfico en formato virtual. Ya tenemos nuestras tres fuerzas ubicadas y ahora nuevamente ubicamos una primera dirección cualquiera sobre un punto cualquiera sobre F1 y en el plano operatorio ubicamos un punto cualquiera donde va a estar el polo de nuestra funicular. Tomamos ese punto cualquiera, por ejemplo este, y de ese modo ya nos quedan definidos los sucesivos rayos. A sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Y ahora alternamos entre el plano operatorio y el plano de situación, respectivamente. Aquí tenemos a sub 1. Recordarán que la ubicamos en el plano de situación en la intersección de A sub 0 con F sub 1. Trazamos la respectiva paralela al plano de situación. Vamos a tener definida A sub 2. Nuevamente trazamos la paralela. Y el último rayo, que va a ser A sub 3, y su paralela en el plano de situación. Bien, ahora procedemos a intersecar primer y último rayo y ahí tenemos ubicada nuestra línea de acción, o sea, el punto por donde va a pasar la línea de acción de nuestra resultante de acciones, que también ahora se ha modificado en cuanto a su magnitud. Esta nueva resultante
vale 6.500 decanewton, la diferencia del anterior que valía 4.500. Y la línea de acción, como verán, se ha desplazado, hubo un corrimiento de esa línea de acción respecto a la anterior, acercándose a la fuerza de mayor valor, o sea, a nuestros 4.000 decanewton. Se desplazó hacia ese lado. Ahora representamos en el plano de situación nuestra fuerza que no está ubicada a escala. Recuerden eso, en el plano de situación ubicamos la dirección y el sentido de nuestras fuerzas, pero no las ubicamos a escala. Y tener presente también que esta resultante de acciones está ejerciendo sobre la estructura una acción similar a las tres fuerzas anteriores. O sea, podemos considerar nuestras tres fuerzas actuando sobre la estructura o la sustitución de esas tres fuerzas por nuestras resultantes acciones. Está ejerciendo la misma acción desde el punto de vista de la resolución del equilibrio global. Desde el punto de vista de las tensiones sobre cada uno de los tramos, vamos a ver que existe diferencia. El comportamiento de la estructura a nivel interno y del material no va a ser el mismo si tiene tres fuerzas aplicadas en diferentes puntos a si tiene una sola fuerza aplicada en un punto. O sea, esta simplificación nosotros la realizamos a los efectos de la resolución del equilibrio global de nuestra estructura. Por lo tanto, ahora podemos prescindir de nuestras tres fuerzas y considerar solamente la resultante de acciones, que es la suma de esas tres fuerzas. Es lo que estábamos hallando en definitiva. Para eso habíamos aplicado el método de trazado funicular. Por lo tanto, podríamos representar nuestra estructura con las tres fuerzas, como la habíamos visto originariamente, o podemos representarla con nuestra resultante de acciones. Tener presente justamente esa variación en cuanto a la aplicación de las fuerzas en la estructura. Y algo que es importante y que vamos a estar viendo más adelante, también la diferencia entre equilibrio global y equilibrio de las partes. Vamos a estar viendo ahora, a continuación, la resolución de un sistema de fuerzas, aplicando también trazado funicular para hallar la resultante de acciones, pero en fuerzas que son coplanares, pero que tienen diferentes direcciones. Vamos a proceder del mismo modo. Van a ver que no existe ninguna diferencia en cuanto al procedimiento. La única variante que vamos a tener es que, en este caso, las fuerzas no tienen la misma dirección. Bueno, comenzamos por representar nuestra F1 con su dirección, sentido e intensidad. O sea que vamos a estar trabajando en el plano operatorio a escala, la escala que hayan seleccionado. Colocamos primero nuestra F1. A continuación vamos a tener nuestra F2. Como habíamos dicho, cuidando la dirección, el sentido y la escala que estamos trabajando, o sea, la respectiva magnitud que vamos a tener de ese vector. Cuidando siempre la prolijidad, la precisión y el trazado. Y ahora lo único que nos resta es ubicar nuestra F3 a continuación de F2. Nuevamente reiteramos la importancia de alternar entre el plano operatorio y el plano de situación. Tenerlos próximos nos permite agilitar el trabajo y además hay mayor posibilidad de una correcta resolución, ya que dependemos mucho del trazado gráfico.
Bien, ya tenemos nuestras tres fuerzas ubicadas en el plano operatorio. Procedemos a identificarlas en cuanto a su magnitud. Nuestra primera fuerza, F1, la siguiente, F2, y la última fuerza, F3. A continuación, lo que vamos a estar haciendo es comenzar por la resolución, el trazado funicular. Recordarán ubicando un punto cualquiera sobre F1. En este caso lo que vamos a hacer también es prolongar las líneas de acción de cada una de las fuerzas. Observamos que nos resulta más conveniente si prolongarlas en un sentido descendente del dibujo o ascendente. En este caso preferimos, por la limpieza en el trazado del dibujo, trabajar en la parte superior, ya que de ese modo no se nos va a estar superponiendo el trazado. Por lo tanto, lo que hacemos es prolongar estas líneas de acción hacia la parte superior de nuestro dibujo. Y a continuación lo que vamos a hacer es, por la línea de acción de F1, trazar nuestro primer rayo A0 con una dirección cualquiera y sobre un punto cualquiera. Aquí tenemos A0 ya ubicado en el plano de situación. Lo que tenemos que hacer es ahora trasladar dicha línea de acción hacia el plano operatorio, cuidando justamente el paralelismo, cuidando también la precisión en el trazado. Por lo tanto, vamos a trasladar la paralela a A0 desde el comienzo de nuestro polígono vectorial, desde el origen de F1. Allí tenemos ubicada ya A0. Y ahora vamos a proceder a fijar la última indeterminación, que era ubicar el polo de nuestra funicular sobre A0. Tomamos un punto cualquiera y ahí ya nos queda definido nuestro polo. Por lo tanto, ahora ya tenemos definidos los sucesivos rayos de nuestro trazado funicular. Aquí vamos a tener A1, luego vamos a tener A2 y por último A3. Procedemos a ubicar en nuestro plano de situación la paralela a A1. Desde la intersección de A0 con F1, esa línea de acción va a prolongarse hasta F2. Aquí tenemos nuestro punto de intersección. Por lo tanto, a partir de allí vamos a estar ubicando A2. La definimos nuevamente en el plano operatorio y procedemos a trasladar la paralela hacia el plano de situación. Aquí tenemos ubicado A2, cuidando siempre la precisión, verificando los puntos de intersección y las paralelas. La prolongamos hasta la línea de acción de nuestra F3 y allí vamos a ubicar nuestro último rayo A3, que nos va a permitir estar determinando la línea de acción de nuestra resultante de acciones. Aquí tenemos ubicada nuestra A3. En la intersección de A0 y A3, prolongamos dichas líneas de acción. En ese punto de intersección vamos a estar ubicando nuestra resultante de acciones, que en el plano operatorio va a estar ubicada desde el origen de nuestro polígono vectorial hasta el extremo. Y verificamos como en este caso no se cumple la condición de los casos anteriores, o sea que la magnitud de nuestra resultante de acciones no va a coincidir con la suma del valor numérico de cada una de las fuerzas. En los casos anteriores se daba esa condición porque todas las fuerzas tenían la misma dirección.
En este caso procedemos a medir a la escala que estemos trabajando el valor de nuestra resultante de acciones y ya podemos ubicarla en nuestro plano de situación. O sea que ya está resuelta la ubicación de nuestra resultante de acciones. Bueno, por aquí dejamos esta entrega. Esperamos que les resulte útil y nos estamos viendo en próximas entregas.